¿Qué música de Alberto? Esta, esta música me formó. No es bueno que te forme un requiem, pero bueno, la verdad es que eh, mi primer rasgo de nerd fue Mozart. ¿Y por qué estamos escuchando el Requiem de Mozart? Es que yo traje un, un audio, es un video, pero obviamente no lo vamos a ver. Vamos a escuchar un fragmento de 2 minutos de Sebastián Piñera en 1980. Ah, tú quieres partir con eso directamente. No, no, digo, Lo anuncias, lo ya. anuncio. Ah, ya, porque yo creo que en realidad las razones para escuchar el Requiem más bien están en el Frente Amplio. Ah, Yo sé que tú tienes, ya no sé si decir acciones ahí, porque has sido despojado. exacciones. Las Tengo acciones, exacciones ahí. tienes afecto. Eh, me Tienes, queda, sí, claro. me queda el afecto, sí. Hay historia. No, Eh, pero el Frente Amplio, para partir, o sea, no voy a decir nada nuevo, está muerto. eh, sí, la verdad es que para decir un titular, eh, lo que pasa con el Frente Amplio en este escenario probablemente tenga que ver con una cosa que lo vamos a ver probablemente ya con, dado que traes eh, Sí, porque yo traigo un video también. Tú traes un video de Piñera, sí, yo tú traigo un trajiste un video también, video entonces del Papa. anunciamos eso. Y creo que es importante plantearse lo siguiente. Yo, el 2016, antes de que el Frente Amplio se hubiese constituido como tal, ¿eh? Eh, escribí Autopsia, que Sí, tuviste el honor de presentar justamente, en en Antofagasta. Antofa. Y, y resulta que en Autopsia hay un capítulo que se llama, muy elegantemente, para no denunciar a nadie en ese momento de manera tan directa, para que fuese una pequeña, un pequeño guiño, se llama Impugnadores en la medida de lo posible. Mm. Y es un capítulo que está dedicado a todo el grupo de impugnación del 2011 que no están comprendiendo la relevancia de ir más lejos cuando tú haces un proceso de impugnación. Que la impugnación no se juega con freno de mano. Porque si no, finalmente hay solo dos lugares en el mundo. La impugnación y los que están por el orden establecido anteriormente. Y por tanto, si tú no eres suficientemente impugnador, en algún momento, más dramáticamente o menos dramáticamente, quedarás en el lado del orden establecido. Lo que ha pasado en estos días es básicamente eso, de un modo dramático por la naturaleza y tamaño y volumen de los hechos acontecidos. Sí, bueno, lo de Frente Amplio vamos a, o sea, tenemos que conversarlo Sí, largo. Yo sé que tú quieres partir con un tema de Piñera, que también es la especialidad de la casa. sí, sí. Al Guiña lo tenéis de casero. Pero efectivamente hay mucho paño a cortar y la verdad que el análisis cuesta, porque hay que decirlo, se mezclan yo creo también en este nivel, en la crisis de ahora, de ayer y anteayer, un nivel de sensibilidad, porque no estamos en un momento cualquiera, No. y porque efectivamente la sensación de, de traición por incompetencia es una mezcla, digamos, que no queda nada. O sea, la sensación cuando uno ve a muchos amigos, a gente que han sido cercanos, que se han inscrito en RD, en Convergencia, que han estado en muchas cosas, que han sido independientes del Frente Amplio, la sensación es de una orfandad que yo de verdad no veía en vastos sectores del mundo de la izquierda y del progresismo hace mucho tiempo. Es que hay una frase muy cortita y en mayúsculas que está escrita en todo Chile como implícito de todos los rayados que hay en todo Chile, como implícito de todos los memes que circulan, como implícito de todas las emociones que sentimos, y es un gran nos fallaron. Sí, sí. Y ese nos fallaron, que no es solo el Frente Amplio, pero lo grave es el Frente Amplio, Sí, porque los otros ya habían los fallado, otros son el que se vayan todos, clásico, que es claro, los otros, exacto. no los nuestros. Pero de pronto aparece la idea de que efectivamente nos fallaron y que detrás de eso no hay mucha explicación, Sí, no hay una duda razonable. Bueno, eso lo vamos a lo vamos ver. viendo. ¿Cómo te fue en España? Eh, agotador, pero bien. Sí, o sea, tuviste, ¿cuánto? 3 días, nada. 3 días, sí, 3 días, un Ya, poquito menos ya. incluso. Llegué el lunes temprano, me fue el miércoles tarde. Y Eh, la gente lo pidió y tuvimos que grabar un podcast con muy bien, solo ¿no? con Mirko. Y Muy ahora que bien. queríamos hacerlo juntos, Pero que Mirko viajó ahora. Italia.
Y yo, compadre, un Macari en Italia. un Macari en Italia. No, sí, va, La otra vez vimos al otro, ¿te acuerdas cuando vimos al otro Mirko Macari? sí, sí, Sí. sí. No, pero efectivamente, no, fue súper interesante porque, bueno, a mí me tocó el martes en la Complutense y el miércoles en Castilla-La Mancha hacer presentaciones eh, tratando de explicar, contextualizar. En fin, bueno, el caso chileno allá es un caso bastante conocido por ciertas generaciones. Quizás el miércoles que estuve en Castilla-La Mancha estaba con un público más juvenil, había muchos estudiantes de la, de, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y por tanto ellos probablemente todas las partes de prólogo, sobre el origen del neoliberalismo en Chile y todo eso, ellos no tenían mucha noticia. Pero en general las generaciones mayores tienen un conocimiento sobre Chile que es bien sorprendente. Sí. Es que igual hay un cierto periodo que va, hay ciertos años, la década del 70, que es eje para ambos. Sí, pero además hay otro factor, ¿ah? Que puede parecer una broma, pero no es menor. Eh, tonterías, pero mira, yo cuando viví en España, ya, el matinal en la tele de 9 a 11 es política, Sí, pues, los desayunos. solo política, pero solo política. Luego, los noticieros son muy buenos, con noticias internacionales, mucho rato. Y luego en la noche, que lo más entretenido para mi gusto era que tenían unos paneles, normalmente viejitos además, súper interesantes como concepto, ¿ya? Que leían el diario del día siguiente y lo comentaban a las 2 de la mañana. Sí. Estaban 2 horas leyendo el diario. Hoy está la buena la carta al director que mandó no sé quién. Empiezan a... Y están todos los temas. Y en ese contexto van hablando, pues son profesores, qué sé yo, van hablando de todo esto. Entonces, hay una cierta cultura de base y además muchos investigadores han trabajado naturalmente los temas. Me tocó estar con muchos economistas. Los economistas en la Complutense, por ejemplo, está lleno de economistas críticos. O sea, no es como acá que, oh, y entre medio hay un keynesiano. Ya, no, esto No, no. está lleno de keynesianos, está lleno de marxistas. Hay algunos, obviamente, también monetaristas o O neoclásicos. sea, no lo fuiste a escandalizar. No. O sea, yo de repente como que decía una cosa y los otros doblaban la apuesta y yo decía, Amarillo, te decía. y me miraban con cara, ¿ah? Entonces, Y dijiste, parece que soy un poco chileno. Hasta yo a entonces, ese fallo. entonces fue interesante porque efectivamente, ahora, claro, le sorprendieron mucho ciertos datos. O sea, los datos, cuando tú haces un resumen ejecutivo, son 4 datos. ¿Ya? El ingreso de los hogares, promedio, lo que vale una universidad mensualmente, Ya, ¿ya? La pensión promedio, ya. ¿ya? Eh, el porcentaje del gasto de los hogares que se va en salud. ¿Ya? Con esas 4 cosas, y bueno, y la cantidad de personas que de acuerdo a la encuesta de presupuestos familiares no terminan el mes Ya. con el dinero que ganan, por eso quedan así, no va más. O sea, Esto colapsó. pero ¿cómo ¿Cómo no colapsó antes? cómo duró? ¿Cómo duró? O sea, Bueno, entonces sí. es súper interesante plantearse esa, esa disyuntiva, porque nosotros, a mí me pasa que los públicos marcan mucho, cuando uno expone, uno tiene una relación con el público, entonces el público chileno, el dato que lo sorprende es el dato de la deuda. Mm, ¿Ya? Al público español lo que le sorprende son los datos del ingreso mm, mm, y las pensiones y lo que valen las cosas. mm. Y, Claro, aquí está naturalizado. claro, Es solo la deuda la que espanta, porque es brutal, digamos. claro. Entonces cuando tú dices, oye, no, pero lo que pasa es que aquí una persona que solo va a trabajar y vuelve a su casa del trabajo sin tomar nunca colectivo, sin tomar nada más, se va a gastar 40 lucas al mes. Solo el trabajador que fue a trabajar, sin contar los estudiantes, sin contar si hay 2 personas que trabajan en la casa, lo que sea, sin contar nada más, ni un viaje más, estamos hablando de 40 lucas. Y 40 lucas, ¿ya? Resulta que es respecto al salario promedio, ¿ya? Cerca del 10%. Mm, ¿Ya? Entonces, y mm. estamos hablando, y hay otros gastos, Y es solo eso. y es solo esa persona, Sí. Y es solo esa persona y es solo eso. es solo esa Claro. persona. Y respecto al salario promedio
al ingreso promedio de los hogares, del total de los hogares, estamos hablando de un 7%, Mm, ¿ya? Y tenemos que sumar a las otras 3 personas que viven en promedio en un hogar. mm, Entonces, la gente empieza a quedar así como, wow, mm. es bien, Dos bien cosas rudo. antes de ir Sí. a Pirañita. Dos cosas de tu semana, me parece interesante. Uno, eh, yo recomiendo la entrevista, yo te lo dije, te hago un queque al respecto, la entrevista que te hicieron en Mundo, Mm. Müller, Sí, el el John Mueller, periodista, sí. claro, que es un tremendo periodista, es un tipo de derecha, Sí, 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 un liberal. liberal pero europeo, Bien. digamos, no, Sí, claro. ya. Sí, sí, sí. Y digo, esa entrevista, bueno, búsquenla, está ahí en la web. Sí. Como el mundo tiene un acceso restringido, en la USACH, en la Facultad de Administración y Economía, en FAE USACH, la transcribieron. Ya, Entonces está transcrita entera y se puede leer ya, ya. con Y si, y, acceso y si sencillo. no, la piden a elpoderimporta@gmail.com y se Sí, las se enviamos. Se la las vamos a enviar a mandamos. todos. ¿Sabéis qué? Es que, ¿por qué lo comento? Tú hay miles de entrevistas. Particularmente, es una entrevista muy sintética. De hecho, es una carilla. Mm. Y yo creo que está muy bien guiada porque... Bueno, una carilla, se suponía que la iban a cortar la entrevista. Sí, Ya, eso fue interesante porque la entrevista era de un tamaño para la web, ¿ya? Pero la entrevista iba a ser más corta en el papel, porque naturalmente el papel en todos los diarios del mundo, y qué sé yo, y el tema, y Chile, qué sé yo. La cosa es que finalmente les gustó la entrevista, entonces la tiraron completa, perfecto. ¿ya? Y fue Pero, la segunda noticia del día más leída en España. ¿en serio? Bueno, está muy buena porque está llena de sentencias. A veces cuesta, de repente uno se va por las ramas, entra en ejemplos. Son sentencia tras sentencia. Yo la recomiendo para quienes siguen a Alberto en general, porque de verdad que es una buena guía. Y para quienes te detestan, también porque están todas las sentencias. O sea, esta weá piensa este weón. Entonces, si quieren sacarle la cresta, agárrenla porque ahí está, digamos. Sí, pues. Y bueno, digamos, juéguensela. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que hay una cosa que es bien importante en el proceso de, de trabajo intelectual y académico, y es que efectivamente hay un punto en el cual tú estás en condiciones de jugar a la síntesis, aunque la síntesis no hay que sobrevalorarla, Mm. ¿ya? Porque también el trabajo inextenso, ¿ya? Es importante muchas veces. Eh, uno Sí, tiene sí, sí, que, sí, uno tiene sí. que hacer la distinción, la famosa distinción que se hace en una de las famosas, de las más famosísimas obras de música existente, que es la distinción entre lo largo y lo alargado. Sí. ¿Ya? Una cosa es que algo sea largo, ¿ya? El Quijote de la Mancha no es No, no es alargado, alargado, es ¿ya? largo. Es largo, y otra cosa es que uno alargue las cosas. Entonces, efectivamente, eso tenemos que entenderlo. Y la síntesis aquí nos permite esa entrevista con buenas preguntas, con una cosa más, con un cierto esfuerzo de tratar de decir a un público que no tiene por qué entender todo, ¿ya? Las cosas bien sintéticamente. Bueno, ese es el esfuerzo y con una cierta comparación permanente con Podemos, Con además, Podemos en que España. obviamente es el código que a ellos les Sí. hace más Sí, y sentido. a nosotros también. Y a nosotros Todo el rato. todo el Oye, rato. y la última, es que te vi hoy día en la mañana, hoy, no sé si fue hoy, claro, hoy que estabais con científicos. Te fuiste a hablar a científicos. Me invitaron en unas jornadas que están haciendo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Eh, Ellos saben que estamos en crisis, ¿no? Que hay un estallido social. Totalmente, Ah, ya, ok. totalmente, totalmente. Química, física y biología. Me invitaron a esta jornada, están haciendo, qué sé yo, 2 veces por semana, invitando personas que vayan a hablar y qué sé yo. Eh, y no sé si ya fue o va a ir Maturana, Ya. estuvo Fernando Atria la semana hace pocos días, qué sé yo. Entonces, eh, bueno, me invitan, voy a exponer. Entonces preparé una presentación bien. Son los mismos datos que siempre expongo, pero la forma de entrar a la conversación fue distinta. Lo primero que puse fue ponerle los parámetros, porque son científicos. Y los ¿Ya? científicos están. Entonces le puse los parámetros, un gráfico grande que tengo, donde se resumen todas las evoluciones que ocurren entre 2010 y 2011, no entre 2010 y 2019, entre 2010 y 2011, para mostrarle cómo la fractura se había producido allí, ¿ya? Y la falla geológica y cómo se desploma después ahora en 2019. Y es interesante porque como son personas que trabajan todo el día con parámetros, y por eso puse eso, ¿ya?
su Lo impacto, entienden al tiro. su impacto fue total. Así En vez de dijeron, los cientistas sociales que eran... 27 puntos en un año, me decía, es que no puede ser. O sea, y dice, claro, si usted va, para que usted entienda, digamos, si usted va a medirse el colesterol y de entre la medición de un año al otro, ¿ya? Pasó de Tiene ese rango. 170 No, claro. a 250, A la UTI. o sea, ¿qué pasó Sí, aquí, claro, po? claro. ¿Qué pasó aquí? Entonces, usted pasó de un estado a otro estado, Mm, y ese estado se llama enfermedad. mm. ¿Ya? Entonces hay una nueva definición de la operación de su sistema. Es súper potente ver la reacción de ellos frente a datos. Cuando le mostré cómo se diseñaban las políticas públicas respecto a los sistemas de quintiles y cómo el país se parece más a los percentiles naturalmente y no se puede diseñar la misma política si tú miras percentiles en vez de quintiles, tampoco lo podían creer. Entonces es muy interesante porque la sensibilidad empírica, que es una cosa que no es muy frecuente, hay que decirlo, y yo lo digo en la entrevista, la sensibilidad empírica de las ciencias sociales en Chile es muy básica. Sí. Yo vengo de la teoría, Sí. o sea, Sí. sí, yo Sí. no vengo de la empiria, pero la sensibilidad empírica es muy baja. O sea, te dicen, oye, sí, ha bajado mucho No, han bajado mucho la aprobación de las instituciones. bueno, hacemos política con Cadem, pues, weón. O sea, Claro, pero es que fíjate el no, y argumento. el mundo de las ciencias sociales lo hace. A mí me parece muy sorprendente cuando dicen, bueno, hay que decir que en estos años han caído de manera importante las instituciones. Compadre, ¿importante? Sí. ¿Importante? ¿Me estás hablando de una caída del 50%? Sí. O sea, ¿importante? O sea, ¿de qué me estás hablando? Es un desequilibrio total lo que significa un cambio de magnitudes de ese orden. Entonces, cuando uno ve que efectivamente esa falta de sensibilidad intelectual para entender lo que significa un dato, eso es la preocupación que a mí me embarga muchas veces de la relación con ciertos colegas. Tremendo punto. Oye, aquí está el video. Esta es una... vamos a poner un audio. de mis videos favoritos. Sí, este es de 1980. Sí. Justo Justo antes de dos cosas. A ver. Justo antes de la crisis, Ah, bueno, sí. de la crisis más grande de la Sí. historia de Chile. ¿Ya? Y en segundo lugar, justo antes de que el entrevistado, ¿ya? Haga una de sus grandes pasadas en la historia en el banco. Escuchemos a Mario Kreuzberger, Don Francisco. Y dice más o menos así. Presentarles hoy día en nuestra noche de gigantes al economista don Sebastián Piñera. Dejamos hasta la fanfarria. Me gusta el huevo. ¿Qué tal? Muy bien. Si vean el video, vean el video. Buenas tardes. Bueno, hay que dar una serie de antecedentes de Sebastián Piñera. Se educó en el Verbo Divino y terminó sus estudios secundarios en Bruselas. Estudió Ingeniería Comercial y se recibió con mención en Economía en la Universidad Católica. Siendo profesor en las Universidades Católica y de Chile, obtuvo los títulos de Máster en Economía y el doctorado en la Universidad de Harvard. Fue consultor del Banco Mundial y del Instituto Americano de Desarrollo, economista en la CEPAL, presidente del directorio de Bancarrevisa y actual gerente general del Banco de Talca. Antes de conversemos, ¿un café? Esa onda. La presentación, sí, la pausa que hace está muy importante porque es interesante lo que pasa con Piñera ya lo había presentado, pero cuando se sienta Mario Kreuzberger dice hay que dar algunos antecedentes, que son claramente antecedentes que pide Sebastián Piñera que se pongan sobre la mesa. Y además, y parte diciendo esta cosa fantástica, el colegio. Sí, todo. El colegio. Y la mención de la carrera, cada detalle, le faltó las notas. Sí, sí, sí. Sí, no, es interesante la puesta en escena. Esta es la primera entrevista de... La primera entrevista pública de Sebastián Piñera. Y tienen que verla, porque la cara, una cosa es lo que van a escuchar, pero otra cosa es verle la cara. La cara. Vamos a poner el audio, duran 2 minutos. Si se aburre con esto, adelántese 2 minutos. Chicago Boys yo creo que viene más bien por otra cosa, que aquí coincidió de que estas personas, además de ser muy buenos economistas, han tenido una visión política del país muy homogénea y han, en este gobierno particularmente, tomado cargos públicos en casi todos los sectores de la economía y ahí se ha hecho notar su presencia. Pero este es un fenómeno que yo diría que es característico de Chile. Yo creo que no se habla de Chicago Boys en otros países del mundo. Ahora,
Hay miles de personas que están viendo la televisión que no saben de economía, porque los que saben de economía deben ser muy pocos. Y entre los que saben hay una gran discusión, porque unos están de acuerdo con la política económica del gobierno y otros están absolutamente en desacuerdo. ¿Qué es esto del milagro económico? Toda la gente escucha hablar del milagro económico y a lo mejor muchos piensan que esto es una lluvia de billetes que caen en las casas. ¿Qué es el milagro económico? Yo creo que no hay ningún milagro económico, porque milagro es algo sobrenatural y en este país no ha habido nada sobrenatural. Lo que sí ha habido es la aplicación en forma inteligente, sistemática y coherente de una política económica que le ha permitido a este país aprovechar en forma eficiente el potencial productivo. Y yo diría que dentro del potencial productivo, indudablemente que el recurso humano y los recursos naturales son los dos más importantes. Luego yo diría, no hablaría de milagros, sí hablaría, ¿cierto?, de constancia, sí hablaría, ¿cierto?, de preparación, de estudio, de no improvisación y sobre todo, ¿cierto?, repito, constancia, porque hubo momentos muy difíciles al comienzo de la aplicación de este programa económico y que yo creo, ¿cierto?, que es sorprendente de que se haya perdurado en ella, porque ninguna política económica rinde frutos, ¿cierto?, si es cambiante. Pero lo importante de esto es que yo creo que dadas las características del país, que es una economía pequeña, ¿cierto?, la aplicación de un modelo económico de economía de mercado, descentralizada, en que el grueso de las decisiones y la iniciativa se deja al sector privado y en que el Estado no juega ese rol entorpecedor y en cierta forma que detiene la iniciativa del sector privado, es una economía aceptada para un país como el nuestro. Ahí está Piñera. Sí, a mí me parece... Interesante porque así lo primero que provoca esto es que uno hasta ahora todavía se sigue diciendo, bueno, ¿qué le pasó a Piñera? Porque fue casi como opositor al régimen. Estamos en 1980, años muy duros del régimen militar, y la verdad que yo escucho ahí un fans, le faltaron los pompones. Sí, no, totalmente. O sea, toda esta tesis de que él fue prácticamente un opositor, de que tuvieron riesgo de ser detenidos, desaparecidos, según Cecilia Morel, recordemos la entrevista, de que en un retorno del aeropuerto fueron detenidos y qué sé yo. Bueno, toda esa mijinería que se construyó, dado que votó que no, ¿ya? Cosa no muy rara porque recordemos que Estados Unidos apoyó el no, Por de pronto. por de pronto, con plata. Sí, sí. Con plata. Como apoyó el golpe, con plata, con menos plata para el no, por supuesto, un golpe es un golpe y una cosa más seria, pero hizo el gesto de poner ahí una cifra para apoyar al no, dando la señal clara de a dónde ponía las fichas. Y por tanto, en ese momento, cualquier persona con un cierto guiño oportunista, ¿ya? Prefiere, naturalmente, ir y apoyar entonces al no. El estilo oportunista de Sebastián Piñera no lo vamos a descubrir ahora. Por tanto, él, durante toda esta entrevista, es muy claro en decir de que el gobierno, la dictadura, ha sido perseverante, inteligente, sensata, ¿ya? Ha hecho esta capacidad. La crisis a la que se refiere él es la crisis del 75. La crisis del 75 significa una caída del PIB, la tengo acá, así que la voy a buscar, que es casi tan grande como la de los 82, que es una crisis, pero así ya terrorífica. Entonces, cuando tú miras eso y ves que él está permanentemente diciendo, mira, la verdad es que el gobierno ha hecho un camino enorme, esto viene de una gran sabiduría esencial que antes no que viene de larga data, pero que al mismo tiempo había sido desconocida en la historia de Chile, ¿ya? Cuando él hace todo eso y dice, este gobierno, el que la ha instalado, es evidente que no está diciendo, no dice, yo puedo tener reparos con algunas cosas del gobierno. Estoy hablando, o sea, a ver, para que nos entendamos, estoy hablando de que en esa época es cierto que no se podían decir muchas cosas, pero es cierto que hubo gente que las dijo en pantalla. O sea, no te voy a poner en la idea de un revolucionario, te voy a hablar de Milton Millas. Que Milton Millas, en el comentario deportivo, confrontó al gobierno. Es que yo creo que más hay una concepción que un poco lo que pasa y a veces está más invisibilizado, que es la concepción de cómo entienden desde esta mirada, desde lo que uno llama genéricamente el neoliberalismo, la idea de las crisis. Hay una concepción de alguna manera como naturalista, con una visión absolutamente de, bueno, en el fondo es como,
así son las cosas nomás, po, y efectivamente no hay una dimensión humana, o sea, son crisis porque finalmente lo que mandan son los números y la capacidad de implantar el modelo a cualquier... Bueno, es que claro, entonces en el fondo tú miras y dices, esto tuvo un momento muy difícil, porque resulta que se hablaba mucho de la crisis económica de Allende, que la crisis económica de Allende del 72, y resulta que la crisis económica de Allende es del tamaño de un 6% de caída del PIB. La del 75, ya con el proyecto andando, es del 13% del PIB. Y la del 82 son 2 años de caída seguido, y entonces primero es de un 14 y después de un 3. ¿Ya? Y bueno, y aquí hay datos que para que lo tengamos claro, datos del Banco Central que dicen el costo de esta crisis significó un costo fiscal directo del 41% del PIB. Mm. Gran parte de ese costo fue para rescatar los bancos. Eso fue un 30% del PIB. ¿Qué es lo que está haciendo Piñera hoy? Sí, es que, bueno, ese justamente es el punto, porque uno supone que en este minuto Piñera ya no está haciendo nada. No, pues, claro, al principio todos pensamos, y yo lo confieso, y consideré que el primer día no dijo nada, efectivamente, y todo eso. Pero yo ya entendí que Piñera sí está hablando. Sí está hablando. Y está hablando en el único lenguaje que puede hablar, y en todos los otros idiomas es analfabeto. Pero su lenguaje él lo considera superior. Por tanto, él no se sienta analfabeto en nada. Él considera que es lo que dijo en esa entrevista, que no se ha movido un ápice, que en un momento duro, en la noche más oscura, con el año 75, todo cayendo encima, ese gobierno, ejemplar para él, tuvo la capacidad de entonces confrontar el desafío de sostener sus principios en medio del horror e instalar el modelo. Y que hoy entonces él tiene el mandato de hacer lo propio. Y por tanto no ha hecho nada de lo que todos pensamos que es obvio que tiene que hacer, porque nada de eso es el modelo. Y lo que ha hecho, lo ha hecho. Lo que ha hecho es, uno, poner 5.000 millones de dólares para fomentar la inversión, no derechos sociales. Dos, el Banco Central ha combustionado 20.000 millones de dólares salvando el peso, sí. ¿ya? Y para poder efectivamente evitar riesgos potenciales de una corrida bancaria, en fin, 20.000 millones de dólares sobre la mesa. El Banco Central, ojo, el documento que el Banco Central... Que además no sirvió para nada, digamos, o para muy poco. Para muy poco. Ellos dicen que sí, tienen todo un análisis, bueno. Podemos hasta concederle el punto. Sí, pero mira, el punto es que el documento mismo del Banco Central, cuando combustiona esta plata, dice una cosa muy interesante. Dice, debemos tener claro que los orígenes, las causas de la problemática que ha supuesto la necesidad de hacer esta acción, esos orígenes son causas que nos resultan ajenas y que esto no resuelve, que son anteriores entonces a esta acción. Cuando dicen eso, lo que están diciendo muy sutilmente es, yo estoy clarísimo que estoy tomando una medida que no es suficiente, porque el hoyo por donde se cae todo esto está en otro lado. Entonces, eso es la gran preocupación que hoy día a todos nos embarga, evidentemente. Vemos un presidente que, para efectos de lo que es obvio que tiene que hacer, no hace nada, que en medio de este escenario dice, ¿cómo lo hizo Pinochet? ¿Cómo lo hizo Pinochet el 75? ¿Y cómo lo hizo después del 82, digámoslo? Bueno, a punta de pistola. El 82 sí estuvo dispuesto, después de la famosa huelga del hambre, la marcha del hambre, perdón. La marcha del hambre. La marcha del hambre. Después de la marcha del hambre, el gobierno de Pinochet está dispuesto a iniciar las negociaciones con la oposición.
Ahí abre la puerta. Pero esa puerta tenía que ver con el hecho de que ya la cosa se estaba poniendo muy difícil de administrar. Tal como él le abre la puerta a la oposición. Está repitiendo, pero por completo el repertorio. Se está comportando de lado a lado como Pinochet. O sea, le falta decir, pero qué economía más grande. ¿No? Pero estamos hablando de eso. O sea, es muy sorprendente ver esa entrevista y comprender cómo ese formateo, que es al mismo una construcción de un conjunto de barreras que determinan el conjunto de incapacidades de toda una generación de personas que han estado a cargo del país, ¿eh? Cómo ese formateo no se mueve un centímetro. Sí, que eso que sí es brutal. Han pasado prácticamente 40 años de lo que tú dices, Piñera versus Piñera, Piñera en dictadura, Piñera segundo gobierno como presidente en democracia. Me parece extraordinario análisis y ahí justamente conectamos con el tema siguiente, que es el tema que más nos convoca de alguna manera, que es el Frente Amplio, porque el tema es qué tenías al frente. Es decir, alguien está leyendo esa otra jugada, porque efectivamente es una hipótesis, una mirada, etcétera. O sea, por supuesto el gobierno está en el suelo y Piñera está en el suelo, eso es indudable y toda la cosa, no es que estemos descubriendo algo distinto. Pero la pregunta es, ante esa mirada, digamos, ante esa conceptualización, ante esa claridad de que la sartén por el mango está en la economía, bueno, entonces, ¿qué ofrece el sistema político? ¿Qué se ofrece, digamos, al otro lado, en la oposición? ¿Qué se ofrece en la capacidad de la energía monumental liberada a partir del 18 de octubre? Con todas las complejidades que tú mismo has diagnosticado de que no se trata de un movimiento social en forma, sino de un estallido social, que son 30.000 megatones más, pero efectivamente disparado, digamos, sobre el territorio completo, sin claridad de los objetivos civiles o militares, para hacer la metáfora. Pero, ¿qué tenéis al frente? ¿Quién juega contigo? ¿Qué equipo juega? Y en este minuto, insisto, partimos con el Requiem. En el caso del Frente Amplio, habrá que discutirlo, podrán ver, pero lo que sucedió ahora fue su propio 18 de octubre, a partir de una cosa que podría ser menor, porque no deja de ser, digamos, un proyecto de ley, y que se hubiera perdido igual, pero que me parece que es esta sensación de la gota que derrama el el vaso, digo, pero mucho más profundo que eso, porque se mezcla el análisis racional de un sector político que muestra incompetencia y que por lo tanto muestra una liviandad en un momento en que no puedes tenerla. Entonces eso es como, hay momentos en la vida en que de repente el mismo error que en otro tiempo podría ser un error, hay momentos en que no lo puedes cometer, que son los momentos especiales, sí. Cuando se muere alguien en tu familia, cuando alguien está enfermo, hay momentos en que tú no puedes fallar, otros en que sí, y la sensación que eso se ha juntado generando toda esa energía muy positiva, que digamos que todavía existe, está en la calle, etcétera, y de pronto se ha transformado de verdad en una sensación, porque no tiene otra metáfora, no tiene otra adjetivación que un funeral del Frente Amplio. Escuchemos, yo te traigo aquí el audio y a Giorgio. Voy a decir muchas cosas que nunca he dicho. Hola, ¿cómo están? Hola. Ha sido un día difícil. Como probablemente sepan, ayer se votó en el Congreso la llamada ley anti-saqueos y nosotros como bancada votamos a favor de la idea de legislar, y tras conversar con la bancada, con el equipo, con dirigencias sociales, hemos llegado a la conclusión que nos equivocamos, porque con la excusa de los saqueos el gobierno hizo un proyecto que crea sanciones a varias de las formas de protesta, como rayar las murallas o las tomas de terreno de gente que no tiene casa. Y antes de que votáramos esto, pensamos que si aprobábamos la idea de legislar íbamos a sumar votos de otros diputados y diputadas para rechazar esos artículos que son nefastos para la criminalización de la protesta, pero no nos resultó y al final fuimos minoría rechazando esos artículos. Por eso quisiera poner énfasis en reconocer el error, porque como lo hemos conversado con la bancada, con el equipo, con nuestra militancia, terminamos atrapados en esta jugada del gobierno con un proyecto que se discutió de manera inmediata. Giorgio.
Giorgio, que tiene la osadía de hacer el video, podríamos decir, no sé qué. El tema es que hay un minuto en que los recursos, cuando utiliza el mismo recurso, ya hacer un hoyito, pero en la mitad del campo de juego al rival no sirve de nada. hay una canción para eso, ya no hay forma de pedir perdón. Ya no hay forma de pedir perdón. Sí, mira, a ver, ¿por dónde parto? Ese es el problema aquí, no es que digo, sino por dónde parto. Yo la verdad es que como toda persona que de alguna manera ha estado involucrada en un proceso con un compromiso como significa ser uno de los dos primeros candidatos presidenciales formalmente inscritos del Frente Amplio en su historia, no sabemos todavía si corta o no. Ah, dale. ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? Ya, está bien. No, pero es que hay que, ya, si esto es para distender un poco. Ya, pero sigue mayor, perdona. Pero, No, está bien. es para distender un poco. Está bien. No, mira, lo que yo quiero decir es que aquí hay un proceso que se dibuja fácil y que es algo que se lo dije a Beatriz la primera vez que nos reunimos el 2 de enero del 2017. Reunión que posteriormente hubo una operación ridícula, absurda, donde gastaron varias toneladas de tinta en la prensa y de entrevistas en los diarios, tratando de negar que esa fue la primera reunión. Sí. Una tontería así. Esa es la estupidez en la cual estuvo el grupo, y esto es lo grave, el grupo que tenía que impugnar a la élite, que ese era su objetivo. Sí, ¿Ya? ese es el punto. ¿Ya? Entonces, cuando tú, que es un poco lo que, como metáfora, le pasa al gobierno cuando está preocupado, ¿ya?, de lo que pasa en ciertos sectores de tu uña de la mano y no en las heridas sangrantes que tienes como sociedad. Entonces, en esa reunión yo le digo a Beatriz, ¿alguien te ha dicho, porque todos decían que les gustaba a Beatriz para el Frente Amplio, ¿alguien te ha dicho alguna vez esto? No. Beatriz, ¿alguien te ha ofrecido ser candidata? No. Beatriz, ¿tú sabías que sonabas como nombre? No. Ok, Beatriz, suenas como nombre, le interesa a mucha gente en el Frente Amplio y te quiero contar un poco sobre las cosas del Frente Amplio. Le hago un relato de 1 hora y media o 2 horas, donde le explico todo lo que hay que saber, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, todo. Le digo, Beatriz, mira, hay una cosa que tienes que entender. Esto va a ser inusualmente fácil. Quien sea el candidato del Frente Amplio va a tener una oportunidad que no ha tenido nadie. Ninguno de los anteriores. Ninguno. Porque sencillamente toda esta élite está exhausta y los datos son muy contundentes. Tú puedes sacar 20 puntos, le digo, sin un desgaste demasiado terrible, porque con tu nivel de conocimiento, con el apoyo de Giorgio y Gabriel, ¿ya?, con eso, ¿ya?, y con una buena empatía con la gente, ¡pum!, estalla, ¿ya? Y probablemente seas el nombre vinculado, cercano, espiritualmente afín al Frente Amplio, que mejor pueda sacar ese porcentaje en términos electorales. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque esto estaba gratis ahí encima. Estaba gratis y no pasa nunca en la historia. La cantidad de impugnadores que han tenido las ganas de que la historia les regale un momento así. Y no les toca. No. O sea, tú que eres comunista y yo no lo soy, ¿ya? Gladys Marín. O sea, 3,19. El tamaño de liderazgo de Gladys Marín, 3,19. Eso sacó. Porque la historia no estaba abierta. O sea, Churchill tuvo que ser Churchill solo porque fracasaron todos. Pero si no, Churchill se queda como un borrachito en su casa. La historia no se abre siempre para ciertos nombres. Y hay nombres que están tocando la puerta de la política toda la vida, tratando de que les llegue su momento,
y no les llega. Al Frente Amplio le llegó de regalo. Y le llegó de regalo antes de nacer porque ni siquiera querían nacer a tiempo. ¿Y saben por qué no querían nacer a tiempo? Porque había una variable muy importante, la edad de Giorgio. La de Jordan. Y entonces todavía hoy estamos esperando a que la historia de Chile tenga que esperar Es que yo tenga 35 años. la puta edad de Giorgio. ¿De qué estamos hablando? Si es eso es, o sea, hay algo que es peor que cualquier cosa en política, que cualquier cosa, y es la pequeñez. Porque la política, cuando vas a gobernar un país, esto es obvio, tiene que ser grande, tiene que tener un tamaño. Lo que hace el neoliberalismo, una de las cosas que hace que todo fracase, es que el neoliberalismo nos empequeñece, Claro. nos destruye el poder, destruye la política, destruye los criterios. Miren el Congreso. ¿Cuántos inútiles de la familia hay metidos allí? Sí, en la historia ha estado lleno de oligarquías que eligen a los primos, a los sobrinos. Pero ojo, no metían permanentemente a los inútiles. No metían al peor de todos. No. No metían a Joaquín Lavín Jr., No metían a Joaquín Lavín Jr., no metían al hijo de Sabag, a la Marcela Sabat, no metían a Sí, ellos, sí. no los metían a ellos, Sí. metían al sobrino inteligente, Sí. ¿no? O sea, pero por favor, Sí. entonces estamos hablando de eso. Entonces cuando resulta que yo recuerdo haber hablado con Giorgio muchas veces y decirle, 2013, ¿qué está pasando? Que no están formando, como ya se formó Podemos en España. Si la fractura se produce en el 2011. Y ahí queda todo listo y es evidente, todo indica que hay que formar una nueva coalición, no un partido, una coalición. Y no. Y yo al principio pensé que era simplemente desconocimiento, ingenuidad, falta de preparación, la edad, lo que sea, desde el punto de vista de, bueno, no tienen la experiencia para entender lo que está pasando y las necesidades que hay. Tenían el liderazgo, habían sido decretados santos, no pasa todos los días, y te pasa muchas veces a pesar de ti. ¿Ya? Comte, fundador de la sociología, decía, los líderes de las revoluciones nunca son los líderes de las revoluciones. ¿Ya? El proceso social los deja puestos adelante. ¿Ya? Y estamos todos obligados a sentir y comprender que son los que lo llevan. Y eso nos sirve a todos. Necesitamos esos liderazgos. Pero luego de eso viene una responsabilidad enorme, que es decir, oye, pero yo de verdad puedo hacer esperar a todos los pensionados hasta que yo tenga la edad para ser presidente. ¿De verdad tengo derecho a eso? Y entonces, y ahora, y viene una cosa y la otra, y el no más FP, ¿ya? Y Giorgio se demoró en decir que le gustaba no más FP porque tuvo que evaluarlo, ¿ya? Y tenía que evaluar los costos, las cosas, qué sé yo, y siempre la protección, Bueno, desde la primera elección, la protección. sí, siempre. Desde Más la primera elección abrigado a que hijo diputado. único le ponían Sí, ahí, sí, qué sé yo, en Twitter sí. y todas las cosas. Bueno, toda esa cultura, ¿ya? Llega al paroxismo ahora. Cuando, mira, hay una cosa que es muy potente. Cuando los seres humanos nos enfrentamos a una voz estruendosa. Por definición, nosotros como mamíferos que somos y como culturas religiosas que vivimos o padecemos, como les parezca, desde tiempos inmemoriales, cuando vemos un hecho demasiado grande, decimos, bueno, aquí me rindo, me agacho y frente a esto oro. ¿Ya? No puedo hacer otra cosa. Tengo que entender la voz estruendosa de los dioses. Eso de toda la vida. Entonces, claro, yo puedo entender cuando mucha gente dijo, bueno, mira, sí, los datos, lo que pasó el 2011, sí, es importante, cambió la geografía un poco, pero quizás, no sé, tal vez, y tener dudas.
Pero resulta que no es así. Aquí pasó 2019, 18 de octubre en adelante, y eso que pasó es que literalmente no tiene nombre. Y lo que cualquier persona tiene que entender es que detrás de eso, después de eso, viene la necesidad absoluta, absoluta, de entender qué significa esa voz. Y se supone que el Frente Amplio nació Para eso, entendiéndolo, obvio. entendiéndolo, Es esa voz. y teniendo que constituirse como vanguardia. Ya el 18 te pillaron offside y no eras la vanguardia. Ya tenías que pedir perdón por primera vez. Pero tuviste margen. Y tuviste margen porque los otros al frente son unos Sí. imbéciles Y llevan 30 años vendiendo todo. y no han sido capaces y empiezan, y el gobierno tiene una agenda de seguridad vergonzosa, inaceptable. Mira, a ver, todo, o sea, supongamos que toda la agenda de seguridad del gobierno estaba impecable. Supongamos, da lo mismo, tenemos heridas sangrantes que no son esas. Y que el Frente Amplio siempre dijo, no son esas. Pues bien, primero el Frente Amplio acepta esa agenda. No va y dice, yo voy a rechazar todo, solamente, sin examinar nada, porque no acepto hablar de esto ahora. Yo voy a abstenerme porque sencillamente considero que me retiro de la sala, no hablo de esto. Quiero que entiendan que aquí hay una agenda social que al menos tiene estos 4 puntos y que son fundamentales ahora. No lo hacen. Y luego de hacerlo eso, ¿ya? Votan lo que votan y luego lo niegan. Lo niegan. Cuando salen las primeras denuncias de mucha gente, pero también políticas, Pamela Giles se lo dice, y ellos responden, y responden todavía diciendo no, es lo que votamos, y aquí están los documentos y qué sé yo, hasta que se inunda la sala de máquinas, como le pasa a las élites en todos estos procesos, y tienen que pedir perdón. Sí, y eso se suma, lo quiero poner un poco en la figura de Giorgio. A ver, y ojo, porque en el fondo uno lo pone en la figura de Giorgio, porque de alguna manera el Frente Amplio, hasta el día de hoy, insisto, probablemente en el inicio del fin, que nunca será inmediato, ni automático, ni evidente, pero el inicio del fin como una voz que pudiera representar, es su conductor principal, digamos, y su más capacitado, y por eso es que la evaluación se hace con él. Pero en todo este proceso siempre hay más la capacidad de, incluso en este minuto en que él sale a pedir perdón, pero ya la versión que se maneja es que es Gael Llomans, presidenta de Convergencia, la que comete específicamente el error porque está en la comisión, porque le dice, o sea, es decir, Sí. siempre hay alguien. Sí. Y hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, cuando se firma este acuerdo todos juntos, ¿cierto? Es Gabriel Boric el Sí. que aparece, nuevamente no es Giorgio el que aparece en primer plano, es Gabriel. Y hace 2 años atrás, en la situación que te afecta a ti en el Distrito 10, es Natalia Castillo. Es decir, siempre hay otros actores que efectivamente son los que cometen, digamos, la irresponsabilidad mayor, etcétera, y eso siempre le da margen a este actor, digamos, que es Giorgio. Y eso es una cosa bastante severa. Pero el tema, tú lo decías ahí, en la medida de lo posible, que además es una frase que para toda la historia de la izquierda, digamos, la inaugura Elwin en los primeros meses de su gobierno y que marca de inmediato que hasta ahí quedó nomás la alegría, y efectivamente es en la medida de lo posible. Y fue en la medida de lo posible, es como la incapacidad de manejar la energía, la incapacidad de subirse. Ahora ya queda absolutamente demostrado. Mira, déjame hacer una pequeña... Sí, dale. Y un poco por las ramas. Con toda esta situación del acuerdo para poder en abril estar votando y poder generar esta asamblea constituyente, que a partir tuvieron que regalar hasta el nombre, poniéndole convención, que son los pequeños grandes detalles en política también, porque en un minuto en que tú tenías el gobierno a un tris de que llegara el helicóptero, aterrizara en La Moneda para que se llevara a Piñera, tú efectivamente terminas, como se demuestra ya en las semanas siguientes, dándole la suficiente juego para entramparte en la discusión legislativa que no conduce a nada, donde después finalmente no solo el Frente Amplio, también el resto de la izquierda o gran parte de la izquierda, centroizquierda, de la oposición, finalmente termina entrampado discutiendo, perdona decirlo,
pura huevada, con ni una capacidad donde lo único que te venden como máximo es la posibilidad de elegir un segundo parlamento, es decir, 155 representantes en todo Chile, es decir, sigue manteniendo una lógica de élite. Yo escuchaba anoche una declaración, un video que sube Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, donde planteaba que en realidad no iban a votar por las cosas que no había acuerdo con el gobierno porque había diferencia para el tema de los asambleístas, en el tema de paridad, cantidad de mujeres, en el tema de cuota indígena y en el tema de los independientes. Y eso era, y por lo tanto tenemos diferencias radicales, no sé. Déjame hacer un planteamiento. Oye, esa huevada con el actual sistema de elegir 155 como gran posibilidad reproduce la misma lógica. Es decir, no hay ni una posibilidad que dirigentes sociales, que dirigentes sindicales, que dirigentes de la calle, que liderazgos alternativos puedan participar. Ninguna. Y ya la firmaste, además. Y ya la firmaste. Sí, la cuestión dice claramente cómo se elige. Bueno, de hecho, el otro día no voy a revelar mis fuentes, pero vienen del mundo más socialista PPD, gente que ha estado en las comisiones, en estas semanas, en las cocinas que se van armando. Me contaba uno, muy deprimido, que como gran cosa le decían, oye, ¿por qué no multiplicamos por 2 los 155 delegados posibles para que sean 310? Lo cual ya, que sigue siendo un número ínfimo y que consagra una lógica que hay detrás, en el cual el Frente Amplio no ha dado pie con bola, que es la lógica de las élites. El problema estructural no tiene que ver con las élites de derecha o la concertación o la nueva mayoría o el Frente Amplio, tiene que ver con la lógica del élite. Eso es lo que está reclamando lo que podríamos llamar como la calle. Entonces, ¿cómo tú vas a evitar eso si sigues teniendo representaciones de que una persona, un asambleísta, represente a 50.000 personas? En ese esquema no hay juicio de cuentas posibles. O sea, termino solo con esto. Hace un tiempo salió, hace más de un año, pero se repite cada cierto tiempo, un pequeño reportaje muy, muy sencillo, creo que fue en la Bio Bio, en el sitio, y que se replica a veces, que tiene que ver con, hoy el Parlamento sueco. El Parlamento sueco, donde ni siquiera tienen café gratis en el Parlamento, y sale su sueldo en torno a los 2 millones de pesos, etcétera, no sé qué. Se mencionan todas esas cosas, y se menciona al final como un dato casual, que a mi juicio es el más relevante, es que el Parlamento sueco está compuesto por 349 parlamentarios, para un país de 10 millones de personas. Claro. Es decir, si eso es una equivalencia, serían más o menos acá como unos 650 parlamentarios. Eso es lo que hace la diferencia. Si tú tuvieras en Chile 650 parlamentarios, o en este caso una asamblea constituyente de ese rango, por ejemplo, 650, 700, 1000, la posibilidad de que efectivamente haya una élite muy lejos, porque en realidad representa a muy vastos sectores, proporciones y territorios. O sea, lo que hace el juicio de cuenta eficaz y que acerca a la democracia directa es tener representantes que representen a poca gente, a 5.000, 10.000 personas, porque los vaya a tener ahí mismo, porque ahí sí van a ser uno de nosotros, un vecino, sé dónde vives, sé dónde estás, me topo contigo, no pierdes calle, y eso es lo que mejora la política. Mira, me fui en ese detalle, pero tú veías al Frente Amplio preocupado, perdóname, de puras huevadas, porque la paridad de género, que es clave, no tiene que ver en términos de el simbolismo, de cuánto, no, tiene que ver de que efectivamente, o sea, si uno puede ser mujer y puede ser también representante de la élite, aquí lo que necesitamos es que efectivamente sea la calle, no en un sentido romántico, sino en un sentido real, quienes la famosa querella dentro del feminismo de muchas feministas que dicen, a ver, momento, pero si el feminismo no destruye otras formas de opresión, entonces no es feminismo. No es feminismo. O sea, si es solamente para destruir la opresión masculina, entonces no es feminismo. Entonces es una discusión que es súper potente dentro de las corrientes feministas. Mira, yo creo que la estructuración de la problemática de cómo queda esto en términos de la cuestión constituyente tiene como subtexto una cosa que tiene que ver con lo que pasa con Cata Pérez en esa locución. Lo que ella nos dice, y que la suma de errores están obligados a terminar diciendo, es que también se habían equivocado. Sí. A ver, seamos claros. O sea, cuando yo digo impugnadores en la medida de lo posible, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de que entre que termina el 2012, donde han surgido los liderazgos de George Jackson,
Gabriel Boric, ¿ya? Y obviamente Camila Vallejo, que está fuera del Frente Amplio, ¿ya? Que en el surgimiento de esos tres grandes liderazgos, terminado 2012, el Frente Amplio tuvo como gran caballo de batalla legislativo, y ya tienen 2 periodos en curso, los principales rostros del 6 años. Frente Amplio, ¿ya? Llevan 6 años, Giorgio y Gabriel, y el gran proyecto estrella es bajarle el sueldo a los parlamentarios. Es el proyecto estrella del Frente Amplio. O sea, Que además le regala discurso al gobierno porque dice, se entiende entonces que estamos gastando mucho como Exacto. Parlamento, entonces además aprovechemos de disminuir la cantidad de parlamentarios. exacto, te empiezan a jugar encima Sí. cuando, a ver, si por favor, por supuesto que había que bajarlo, pero el punto de fondo es que no puede ser tu proyecto estrella. Camila Vallejo, que estuvo callada no sé cuánto rato, tiene como proyecto estrella las 40 horas. Punto. Punto. Que no vas a comparar. No vas a comparar. Una cosa que va a afectar a 10 millones de personas, ¿ya? En su calidad de vida, y que significa reestructuración completa de la estructura del modelo de desarrollo, y porque finalmente las horas de trabajo son parte de, obviamente, el mecanismo de expropiación que sufren los trabajadores, ¿ya? Y resulta que enfrente de eso, ¿ya? Disminución de la dieta. Disminución de la dieta Somos parlamentaria. buenas personas. Somos buenas personas, hagamos un gesto. Entonces, ahí, y mientras tanto, claro, cuando tú vienes con eso, te dicen, empieza a entrar una discusión, que es lo que le pasó a Giorgio en su momento, en un programa nocturno como un ballet. O sea, cuando un ballet lo ataca, le dice, oye, entonces tú encontrás que la plata que estás ganando está mal, bueno, entonces devuélvela. Entonces, pequeño detalle. Mira, te encontré aquí, en el libro Autopsia, a propósito de la muerte de la élite, qué sé yo, un largo capítulo, que es el capítulo que te mencionaba, ¿ya? Los impugnadores en la medida de lo posible, donde en este momento, esto es 2016, pero antes de que se forme el Frente Amplio, o sea, tuvimos que esperar hasta fin de año para que se formara el Frente Amplio, ¿ya? Y entonces se habla del movimiento estudiantil como actor político, y dice, descuidó su fórmula política desde 2012, ¿ya? También descuidó lo que llamamos acá la fórmula hegemónica, es decir, la instalación de los conceptos de lucro como crítica social y gratuidad como el futuro deseado se habían convertido en un nuevo mensaje hegemónico. El movimiento opta por reducir el concepto de lucro a su origen, las universidades privadas y su posible negocio, abandonando la ruta de generalización de esta palabra que la ciudadanía había hecho. La gente había construido la palabra lucro como la ganancia económica derivada de una simetría de poder, y simetría de poder que le permitía a las personas con más poder generar acciones antiéticas y muchas veces ilegales en total impunidad social ilegal para poder obtener esos beneficios. Pues bien, y además, punto C en el libro, el movimiento estudiantil no quiso producir un sector político propio. El movimiento estudiantil había derrotado a Sebastián Piñera y había impuesto su agenda a Bachelet. La presidenta había llegado a Chile como candidata y había rechazado la idea de gratuidad, pero finalmente la aprobó. Además, cuando las coaliciones políticas bajaban su aprobación, el movimiento aumentaba la suya. Era la antítesis del sistema político y su poder allí radicaba. Las acciones conjuntas de los estudiantes demostraron ser sistemáticamente exitosas. El 29 de enero del 2014, un mes antes de asumir Bachelet, los diputados Boric, Jackson y Camila Vallejo y Carlos Carrera se reunieron para comentar los nombramientos hechos por Bachelet. Era sabido que la razón del café era demostrar la unidad del movimiento estudiantil en contra de una señal que se consideraba inadecuada, pues se había nombrado subsecretaria de Educación a Claudia Peirano, y ella había realizado declaraciones en favor del lucro, contra la gratuidad, y tenía conflictos de interés en la área. El resultado es que a pocas horas Claudia Peirano desistía entonces del cargo. Desde ahí en adelante se instaló entre los estudiantes la idea de negar persistentemente el concepto de bancada estudiantil. Lo dijo Gabriel Boric, queda claro que no existe la bancada estudiantil. Camila y Carol legítimamente militan en un partido de gobierno, y Giorgio en Revolución Democrática, que tiene una postura con una visión crítica. Nosotros no estamos en esa línea, nos interesa la reforma, pero hemos tenido posturas diversas. Lo afirmó Camila Vallejo. En fin, negaron toda articulación, toda vertebración, y cada vez que podían enfatizaron sus diferencias. ¿Para qué? Para después terminar, ¿ya?
fusionándose Giorgio con Gabriel y tomando las decisiones una del otro. Sí, a ver, Gabriel Boric cuando va a ver, a Gabriel Boric le critican lo que pasó pero es lo que ha hecho siempre. Si Gabriel Boric no le preguntó a nadie para ir a Beatriz Sánchez con Giorgio. O sea, yo estuve con Beatriz 4 días antes de que ella saliera al ruedo. A ver, fue martes, lunes, sí, 4 o 5 días, viernes o jueves antes, estuve con ella y ella todavía no la habían ido a buscar. Entonces, efectivamente, y fueron a buscarla sin ningún voto del partido, de ninguno de los dos, ni del movimiento ni del partido. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso fue siempre lo que hicieron, pero en ningún momento ocuparon esa osadía, ¿ya? Esa osadía reactiva, la ocuparon para algo que tuviera relevancia en la impugnación a la élite significativa. Esa es la tragedia del Frente Amplio. ¿Y esa tragedia qué significa? Una cosa súper simple. Súper simple. Tal y como con astucia, y no funcionó, pero con astucia, Michelle Bachelet estaba en un lado del mesón antes de marzo del 2013 con la concertación, y luego ella aterriza, dice nueva mayoría, y se cambia del lado del mesón y se pone del lado de los impugnadores. Lo que le pasó al Frente Amplio es que en este evento, el 2019, luego de octubre, lo que pasa con el Frente Amplio es que se cambió, además sin querer, sin saber, sin voluntad alguna, sencillamente se cambió porque no supo hacer otra cosa del lado del mesón. Y pasó de los impugnadores al peor lugar que había. Porque tú me dices, pasamos de los impugnadores a los que están en la élite para ganar. Ahora somos Girardi. No, se está cayendo todo a pedazos y se fueron a meter allí, al lugar donde se está cayendo todo. No solo es una maldad, no solo es una traición, es para colmo una estupidez. Una estupidez. Esto es Padrino 3, ¿eh? Esto es Padrino 3. La tragedia del Padrino 3. Me voy a creer que ayer, weón, en la noche, me voy a acostar y pongo cualquier cosita en la tele para dormirme. Estaban dando el Padrino 3 y me quedé viéndolo como 1 hora, weón, hasta que me quedé dormido. Mira, hay poco más que agregar, hay mucho que agregar, evidentemente en las semanas siguientes, pero ahora sería redundante. Quizás, hablándolo bien en serio, es importante no dejar de hacer el análisis en los momentos incluso de crisis. Yo lo digo sobre todo porque me ha tocado mucho ver, tengo mucho entorno frente amplista, pese a no ser un militante de Frente Amplio, pero obviamente uno está en esos entornos y se encuentra. Pero una cosa terrible, porque también en este momento, digamos, de caída, también se deja de pensar. Y eso es problemático. Se deja de pensar en los momentos de euforia y te pones contento porque, oye, súper bien, y la Academia, y la Beatriz, o Giorgio, Gabriel. Estoy hablando como este Frente Amplista que los quiere a todos juntos. Y sufre cuando pelean. Entonces, no, pues, weón. Si cuando hay diferencias, cuando hay peleas, hay que pensar qué es lo que está en pugna, qué es lo que está en juego. Y ahí empezar a establecer dónde hay efectivamente cortes que son razonables y dónde hay solamente peleas personalistas, que también las hay. Yo creo que eso es una cosa muy importante para que de alguna manera efectivamente todo este estallido, todo esto que emerge, toda esta energía del 18, de verdad no termine siendo finalmente funcional a un gran guaracazo que lo único que hace es mover las placas tectónicas para que se acomoden donde mismo. Hay mucha... Sí, yo desgraciadamente cuando tú dices eso remueve en mi conciencia y quizás más hondamente una historia donde vi lo que no quería ver y dije 1/3 de lo que tendría que haber dicho. Yo siempre me he caracterizado, y ha sido un problema, no sé si por una cuestión de cultura donde habito o sencillamente que por qué parte de eso es incómodo. He sentido que siempre la honestidad intelectual es una buena carta de presentación respecto a este tipo de situaciones, sobre todo cuando se trata de cosas políticas donde mentirse demasiado tiempo no es demasiado útil. Y creo que la vez que más me he guardado cosas con mucha distancia, contrario a lo que la gente me decía,
Sí, fue eso. ha sido durante el proceso del Frente Amplio. Y lo que digo ahora, que efectivamente avanza por territorios que nunca había dicho, pero todavía queda mucho. Queda mucho por decir que no sé si vale la pena decir. El punto es que esto ha valido la pena ahora decirlo porque está pasando algo que nos obliga a ese ejercicio y verbalizar lo que significa que una coalición como esta, llamada a responder a la fractura que ella misma propició con los mismos actores hace 8 años atrás, y luego de que esa crisis se transformase en los peores augurios que ese mismo grupo había señalado hacia dónde nos conducía el Chile del presente, no tenga respuesta, es realmente una tragedia. Y a mí me parece que en ese frente a ese dolor no vale ni el grito destemplado de muchos de los críticos que están denunciando simplemente dentro de lo que están haciendo los otros, porque aquí somos todos responsables, cada uno con lo que lleva, ¿ya? Cada uno con lo que lleva, con el peso de la mochila que le toca no por azar, sino porque es consecuencia de los actos, ¿ya? Y todos tenemos un poco de la mochila, y en ese sentido creo que bueno, que no queda otra más que hacer un gesto bastante superior a pedir perdón, y es tratar de reordenarse, tratar de gobernarse, porque lo que nos están pidiendo no es seguir diciendo no más. Lo que se está pidiendo ahora, hay un momento en que la ciudadanía te dice, ¿sabe qué? Yo necesito que usted, si dice que en algún momento se va a hacer cargo, que se haga cargo ahora, porque estamos en manos de unas personas que sencillamente no nos van a sacar de aquí. Y yo tengo hijos y tengo un empleo y lo voy a perder, y mañana voy a tener más delincuencia en mi barrio, y esto no es broma. Y bueno, entonces no es para que juguemos lo que jugamos, y para que veamos lo que hemos visto. Bueno, tú me acompañaste muchas veces a reuniones de Frente Amplio, Sí. Y las escenas las viste. Dantescas. Oye, pusimos en el Twitter que Mirko se ha marchado para no volver. Sí. El tren de la mañana llega ya sin él. Tranquilo, está en Italia, pero vuelve pronto. Se lo invitaron ahí un par de días nomás. Así que el próximo podcast ya va a ser como corresponde, con los tres, porque además necesitamos también escuchar la versión de Mirko, que debe estar así, pero atragantado en Italia, no comiendo pizza, sino atragantado con lo que está pasando. Atragantado con, bueno, pues, también con pasta. También con pasta. No, si no le gustan las pastas, antipasto. Antipasto, ¿verdad? Que este es el antipasto. Sí. Pero, no, pero allá No, lo es van a una obligar. Es que lo van a obligar. Lo van a obligar porque va con. No, sí lo van a obligar. Sí, lo van a obligar. Sí, Ya, sí. okay. Va a terminar como. ¿Cómo se llama ese cantante inglés? Que en Brasil tuvo un accidente comiendo pasta. No me acuerdo. No sé, es un tipo de datos freak tuyo. Ya, oye, y lo otro, algunos se han reído que yo trato tan cariñosamente a quienes nos escuchan como unos nerds, porque escuchar estos podcasts, o sea, por favor, hay 3 otros millones de podcasts mucho más entretenidos, o sea, más entretenidos, esto es una lata. Así que bueno, pero en fin, los saludo, pero para que sepan que nosotros también somos unos nerds, porque estamos terminando de grabar este podcast cuando son las 1:58 de la mañana del día sábado 7 de diciembre. Somos unos patéticos nerds y será hasta la próxima.